Estimados amigos y hermanos, la Iglesia Verbo de Coatepeque presenta en su programa de la Iglesia en el Hogar, IGO, los principios del reino, sus códigos. Hoy vamos a ver la parte 22. La semana pasada vimos en Isaías 41:10 que nos decía la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy vamos a ver lo que nos dice Jeremías 42:3. Ruega al Señor tu Dios que nos diga qué camino debemos de seguir y lo que debemos de hacer. Ruega al Señor. En otras versiones nos dice que nos indique, que nos enseñe cuál es el camino que debemos de seguir. Así que debemos de tomar una decisión, y es pedirle a Dios que nos enseñe, que nos indique cuál es el camino que debemos de seguir. Y esta es una oración muy necesaria, el rogarle a Dios que nos enseñe su camino. ¿Y por qué? Porque eso nos va a ayudar a obtener la dirección correcta de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque solo los caminos de Dios son perfectos. Solo los caminos de Dios son de bendición para nuestra vida. Fíjate que dice solo los caminos de Dios. No hay otro camino, solo los caminos de Dios. Entre los caminos de Dios y los nuestros existe una gran distancia. Nosotros podemos estar acá y nuestro Dios puede estar aquí, o si lo vemos al revés, nosotros estamos en la tierra y Dios está en los cielos. Es decir, que entre nuestros caminos y los caminos de Dios existe un gran abismo, una gran distancia. Debemos de aprender de David. En el Salmo 25, 4 y 5 nos dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías. Enséñame a vivir. Fíjate sus palabras, dice enséñame. Y en el verso 5 nos dice: guíame y enséñame tu verdad. Nuevamente usa la palabra enséñame, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Qué oración más bella de David. Y este debe ser nuestra oración matutina: pedirle al Señor que nos enseñe su verdad y que nos guíe en nuestro camino, poner nuestro destino en sus manos, porque Él fue nuestro Creador y Él conoce nuestro caminar y Él nos puede ayudar a vencer nuestros obstáculos. Ahora, en nuestros caminos, si nosotros tomamos la decisión, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Y a veces eso es lo que sucede cuando tomamos nuestros propios caminos, nos llevan a la muerte, nos llevan a la destrucción. Hemos visto cómo personas han destruido su vida por escoger su destino o porque otras personas le dijeron que tenían que hacer. Se mira, por ejemplo, con estudiantes que van a entrar a la universidad, que estudiaron carreras no muy adecuadas para lo que iban a estudiar y después tienen problemas para ingresar o para entender la carrera que escogieron. ¿Y qué nos dice el Señor? En Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino. Aquí está, cada uno llevaba su propio camino, pero, aquí viene el pero, el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. El sacrificio de Cristo Jesús nos rescató para regresar al camino que Él desea que nosotros sigamos. Este camino solo se lo podemos obtener cuando aceptamos el sacrificio de Dios. ¿Y cuál es el precio que Él pagó para que nosotros regresemos a nuestro destino, a nuestro camino? Es que Él pagó con su sangre para hacernos salvos, para hacernos de nuevo pertenecientes a su familia. Así que el Señor cargó todo el castigo que nosotros merecíamos. Y eso debemos de apreciarlo, ese sacrificio vivo de Cristo Jesús por nosotros. En nuestras decisiones ya hemos visto que tienen consecuencias para toda la vida, que nos puede afectar todo nuestro destino. Y por eso debemos de pedir la dirección de Dios para que los sueños que nosotros tenemos sean cumplidos en el camino de nuestro Dios. Y la misma palabra nos enseña qué debemos de hacer.
En Isaías 48:17 nos dice, el Señor, tu Salvador, el Santo Dios de Israel, dice esto, yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes de andar. Qué promesa más grande la que tenemos de nuestro Señor, porque Él dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes de andar. David pedía que se le enseñara y aquí Dios nos confirma que Él nos enseña el bien. Dios desea lo mejor para nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? En Proverbios 3:6 dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. No hagamos las cosas así porque sí, sino que siempre tomemos en cuenta a Dios. Y Él te va a enseñar muchas cosas. Él te va a enseñar lo correcto. Él te va a liberar del peligro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es confiar en nuestro Dios. Debemos de dejar de intervenir en cada una de nuestras circunstancias y lo mejor que podemos hacer es pedir la dirección de Dios. Hay momentos en los que quizá tú no conoces el camino que vas a tomar. Hace muchos años, 3 años después de que sucedió el terremoto en Guatemala, íbamos de viaje con Laura, íbamos para Panajachel de noche y yo conocía el camino antiguo para llegar a Panajachel y lo tomé. Estaba bien oscuro, que en esos lugares todo estaba abandonado, pero de repente en una curva vi una luz de un farol que me hacía señas y un camión que estaba parado en una curva. Y en eso se me acercó un señor con ese farol y me dijo, ¿qué anda haciendo usted en este camino? Y yo le dije, voy para Panajachel. Sus palabras fueron las siguientes. Me dijo, dele gracias a Dios que nosotros estamos aquí, porque habían varios con farolitos recogiendo leña en esa curva. Y me dijo, venga, y me llevó hasta donde estaba el carro detenido. Me dijo, agarre una piedra y tírela. Y la tiré. Y hasta el rato se oyó que la piedra sonó en el suelo. Y me dijo, si nosotros no hubiéramos estado aquí, se hubiera ido en ese abismo. Dele gracias a Dios que nos encontró y que detuvimos su caminar. Y entonces le dije, gracias, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Regresar. Pero el camino era tan angosto para los que conocieron ese camino que no se podía dar vuelta tan fácilmente. Así que de retroceso tuve que regresar hasta la entrada. Y ahí es donde vemos la mano de Dios. Dios siempre envía ángeles, porque si nos ponemos a pensar qué estaban haciendo esas personas en ese momento recogiendo leña, solo Dios lo sabe. Pero para mí fue la mano de Dios que me protegió y protegió a Laura de la muerte y nos hizo regresar al camino que deberíamos de tomar. Y por eso el día de hoy estamos compartiendo con ustedes, porque Dios siempre nos cuida. Por eso es que debemos de aprender siempre a confiar en Dios. Él conoce nuestro destino y por eso estamos en estos momentos delante de Él en su presencia. Y en estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia, si te has dado cuenta, nos ha dado tiempo para buscarlo, para leer su palabra, para tener mayor comunicación con Él, porque Dios busca tener esa comunicación íntima con cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer entonces, dejar de intervenir y pedirle a Dios que nos conduzca en su camino. Muy bien, ahora miremos el secreto de la victoria para la próxima semana. En Jeremías 42:3 nos dice, ruega al Señor tu Dios que nos diga qué camino debemos de seguir y lo que debemos de hacer. Interesante tema que tenemos para la próxima semana. Muy bien, reflexionemos con la familia lo que hemos oído ahora, lo que hemos leído acerca de que le debemos de pedir a Dios su enseñanza para que nos conduzca en el camino perfecto. Compartamos con nuestros amigos y familiares y este es el momento que podemos aprovechar para invitar a otras personas que se unan a nuestra iglesia en el hogar. Hoy no hay excusa de que no tenemos espacio. Invitémoslos, compartamos con ellos y que ellos tengan la oportunidad también de oír
estas pláticas que tenemos semana a semana. Recuerden, Dios nos ama. Hasta la próxima.